Hola, mi nombre es Edna Caterine Guzmán, soy endocrinóloga pediatra de la Universidad de Antioquia y docente ocasional del Departamento de Pediatría y Puericultura de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar sobre el enfoque del hipotiroidismo en pediatría. Este es el hilo conductor de la presentación. Vamos a hablar sobre la definición de hipotiroidismo, el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, la clasificación del hipotiroidismo, un caso clínico y los mensajes finales para llevar a casa. Entonces empecemos. Hipotiroidismo se refiere a la condición médica caracterizada por una disminución en la actividad biológica de las hormonas tiroideas, la cual puede presentarse desde el nacimiento, siendo congénita o adquirida. La fisiología de esta glándula, de la glándula tiroides, es muy importante recordarla, dado que la glándula tiroides produce unas hormonas tiroideas que tienen actividad a nivel de muchos órganos y sistemas. Se considera una hormona metabólica porque es capaz de incrementar la tasa metabólica, incrementar la producción de calor en el organismo, estimula la liberación de lípidos y de beta-oxidación de ácidos grasos, con lo cual su función, cuando es adecuada, va a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Estimula también la gluconeogénesis y la glucogenólisis, lo cual va a generar cambios en el metabolismo de los carbohidratos, incrementando su absorción a nivel intestinal. Aumenta el catabolismo muscular, también hay receptores a nivel del músculo cardíaco que nos van a generar un aumento en el número de la frecuencia cardíaca, generando aumento de la frecuencia cardíaca, la contractilidad, vasodilatación periférica, y también genera un aumento en el volumen respiratorio. En el sistema nervioso central tiene unas acciones muy importantes para nosotros en pediatría, y es que estimula la mielinización del sistema nervioso central, la cual es muy importante en los primeros 3 años de vida. Y también se ha visto relacionada con los estados del ánimo en los pacientes. También tiene un efecto muy importante en la liberación de hormona de crecimiento. Entonces recordemos que todas las hormonas, incluyendo pues la tiroides, está regulada por un eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, donde la glándula tiroidea, recordemos que está ubicada en el cuello, ella recibe una información inicialmente desde el hipotálamo, donde esta va a liberar la hormona TRH, que va a estimular en la adenohipófisis la liberación de la hormona estimulante del tiroides, que conocemos como la TSH, que va a generar un efecto positivo en el estímulo de la glándula tiroidea para la liberación de T4 y de T3. En la medida que tengamos más niveles de T4 y de T3, esta va a ser sensada por la adenohipófisis, por esa hormona tiroestimulante, la cual se inhibiría. En el caso de lo que nos compete hoy, que es el hipotiroidismo, cuando la adenohipófisis sensa que hay una disminución en la liberación de la T4 y de la T3, va a hacer que la TSH aumente, tratando de estimular la liberación de hormonas tiroideas desde la glándula tiroides. Entonces, cuando tenemos una deficiencia de la liberación de hormonas por un problema en la glándula tiroides, lo conocemos como un hipotiroidismo primario, pero cuando es una deficiencia en la liberación desde el cerebro, desde la adenohipófisis, se conoce como hipotiroidismo secundario. Y tenemos otros que son pues más raros, que es por daño desde el hipotálamo. Entonces tendríamos un hipotiroidismo terciario. Entonces, para empezar, vamos a hablar brevemente del hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es la principal causa de retardo mental prevenible en niños. Tiene una incidencia que varía según la población. Tenemos incidencias entre 1 en 2.500 recién nacidos vivos hasta 1 en 5.000 recién nacidos vivos. Generalmente sus manifestaciones clínicas son asintomáticas, por lo tanto el tamizaje neonatal es fundamental para diagnosticarlo a tiempo y tomar las medidas oportunas de tratamiento para así evitar, como les mencioné, esa posibilidad de retardo mental. Entonces, el hipotiroidismo congénito puede clasificarse como permanente o transitorio. Es permanente cuando se genera una alteración desde la formación de esa glándula tiroides, desde la embriogénesis. Esta es
el 85% de los casos son atribuidos a esta disgenesia tiroidea, de las cuales tenemos una posibilidad es que no se haya formado la glándula tiroides, que se conoce como agenesia de la glándula. Otra es la ectopia, es decir, que se haya formado la glándula, pero en otro trayecto. Y la displasia, que son, si bien se formó la glándula, se formó de forma inadecuada, puede ser una hipoplasia tiroidea que va a afectar esa liberación de hormonas tiroideas. También tenemos un 15% de estos hipotiroidismos permanentes son por dishormonogénesis, es decir, que a pesar de que la glándula tiroides está bien formada morfológicamente, existen errores en la síntesis o en la secreción de hormonas tiroideas. En ambos casos tenemos causas genéticas, mutaciones en genes que codifican, en el caso de la dishormonogénesis, transportadores del yodo y del sodio, que como recordemos en la parte de la fisiología y la bioquímica, la formación de las hormonas tiroideas dependen del yodo, entonces los transportadores del yodo, si hay mutaciones en esos transportadores, se van a ver afectada esa liberación o síntesis de las hormonas tiroideas. Tenemos también hipotiroidismos congénitos transitorios, que pueden ser muchas veces porque en la parte del nacimiento la mamá estuvo expuesta a yodo en el momento del parto o de la cesárea por las soluciones yodadas, por un exceso de yodo, una deficiencia que va a generar una alteración en esa síntesis de hormonas tiroideas que puede ser transitorias en el recién nacido. Y tenemos también transferencias transplacentarias, es decir, que desde la gestación la mamá recibía medicamentos que afectaban esta síntesis de la hormona tiroidea, o mamás que tienen enfermedades tiroideas como la enfermedad de Graves, que tienen anticuerpos que bloquean ese receptor de hormona TSH, lo que va a generar un hipotiroidismo transitorio, así como el síndrome eutiroideo enfermo, que también puede afectar a estos bebés. Entonces, como les mencionaba, los síntomas realmente cuando se presentan es porque ya el hipotiroidismo lleva varios días o meses. Lo ideal es evitar que el niño llegue a tener síntomas, por eso el tamizaje es tan importante. Pero ¿cómo pudiéramos encontrar los síntomas en estos pacientes? Entonces tenemos niños que son muy dormidos, con letargo, son niños que se ven muy tranquilos, con ictericias prolongadas, hipotónicos, tienen tendencia a estreñimiento, hernia umbilical, inflamación como una infiltración de líquido y una inflamación en la carita, que se conoce como mixedema, trastornos en la regulación de la temperatura, entonces pueden tener hipotermia, pueden tener también dificultad para respirar, macroglosia, fontanelas grandes y, como les mencionaba, retraso en el neurodesarrollo y falla en el crecimiento. Entonces, el diagnóstico del hipotiroidismo se va a basar básicamente en el tamizaje neonatal, que es muy importante que lo sepamos interpretar, una valoración del examen físico, que como les comenté pueden ser niños asintomáticos, y podemos apoyarnos en las imágenes diagnósticas como la realización de ecografías tiroideas o gamografía de tiroides, que son más para evaluar la estructura de la glándula, pero es importante que recordemos que la realización de estas imágenes no debe retrasar el inicio del tratamiento farmacológico en estos pacientes. Entonces, digamos que lo más importante es hacer un adecuado tamizaje y una interpretación temprana de ese tamizaje. Entonces tenemos una TSH neonatal que puede haber sido tomada de cordón o de talón según el tamizaje que se esté realizando en el paciente, y tenemos como punto de corte, si fue en talón, se considera alterado si la TSH es mayor de 15 en cordón, o en talón si es mayor de 10. Al ser un tamizaje debe ser confirmado ese laboratorio, nuevamente una TSH y una T4 libre en sangre venosa del bebé. Entonces tenemos que si esa TSH de control que se realizó, de control no sino confirmatoria, perdón, que se realizó es antes de las 2 semanas de vida, que es lo ideal, tenemos una TSH que esté por encima de 20, debemos interpretarla con la T4 libre. Entonces, si esa T4 libre está normal, podemos darnos una espera y repetir este perfil tiroideo de TSH y de T4 libre en 2 semanas. Si en 2 semanas tenemos una TSH que está por debajo de 10, se consideraría normal, pero si está por encima de 10, debemos iniciar tratamiento con la levotiroxina.
Ahora, si tenemos la TSH por encima de 20, pero la T4 libre está baja, llámese baja, pues dependiendo según la guía, tenemos si está por debajo de 1.1 esa T4 libre, independiente del valor de TSH, inicie de una vez tratamiento con levotiroxina. Si tenemos una T4 libre que está por debajo de 1.17 con una TSH francamente elevada por encima de 20, también es indicación de iniciar tratamiento. Si tenemos un paciente con una TSH que está en la confirmación normal y una T4 libre normal, ya pues consideraríamos que la confirmación de este paciente lo vamos a interpretar de la siguiente forma. Entonces, si está dudosa, todavía está elevadita, pero por debajo de 20, entonces ahí se debe repetir nuevamente. Pero si está por debajo de 10, por encima de las 2 semanas, con una T4 libre, por encima de 1.17, se consideraría que el tamizaje es que la prueba confirmatoria ya sería normal. Entonces tenemos, digamos que este escenario donde la TSH está elevada y podemos tener un escenario todavía donde las TSHs como que no dan duda, que son pacientes que tienen TSH en muestra de tamizaje por encima de 40 y en unos artículos y otros por encima de 80 miliunidades por litro. En estos casos uno debería tomar la muestra confirmatoria, pero no esperar esa muestra confirmatoria, sino iniciar de una vez el tratamiento con la levotiroxina. Entonces, para recordarles, el tratamiento de los recién nacidos también es con pastillas de levotiroxina. No tenemos, digamos, una presentación confiable en jarabe, por lo tanto se sigue recomendando la presentación de pastillas y son dosis más altas que en hipotiroidismo adquirido, que ya vamos a ver ahora, que son de 10 a 15 microgramos por kilo por día. Bueno, ahora vamos a hablar sobre hipotiroidismo adquirido. Entonces, el hipotiroidismo adquirido, como su nombre lo indica, pues es aquel que se presenta posteriormente al año de vida, no se presenta desde el nacimiento. Aquí tenemos un caso clínico, es un adolescente de 15 años que consulta por irregularidades menstruales y cambios en su peso corporal. En los últimos meses, la niña menciona que llora con facilidad, que siente que su ánimo está muy lábil y es evaluada en la consulta. Tenemos unos signos vitales que están normales, está normotensa, una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, tiene un índice de masa corporal normal, tenemos una talla para la edad que está en menos 0.8 desviaciones estándar, un índice de masa corporal menos 1.2. Al examen físico se aprecia un bocio grado 1B, no hay adenopatías y no hay galactorrea. El resto del examen físico es normal. Se le realiza un perfil tiroideo encontrando una TSH que está en 13 miliunidades por litro y una T4 libre que está por debajo del valor de referencia en 0.7 nanogramos por decilitro. Entonces, ¿qué tan frecuente es el hipotiroidismo adquirido? Estadísticas propias colombianas de hipotiroidismo adquirido realmente no tenemos. Esta es una publicación del 2022 donde se hizo una encuesta nacional y se detectó una prevalencia entre el 1 y el 2%. En algunas poblaciones puede ser por encima del 2%. Y a nivel general, juntando hipotiroidismo manifiesto, es decir, que ya tiene clínica, y el subclínico, hablan de una prevalencia del 4.6%. Entonces, digamos que sí es una entidad muy frecuente. ¿Cómo se puede manifestar? En pediatría tenemos que muchos pacientes no manifiestan casi síntomas. Hasta un 80% de los pacientes no refieren un síntoma claro. El 70% se presentan en la consulta con un bocio, es decir, con un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Y también otro punto importante es que en la consulta podemos ver disminución en la velocidad del crecimiento y talla baja. El sobrepeso realmente es discutido. No se le puede atribuir como tal una ganancia de peso al hipotiroidismo. Lo que se sabe es que es más por una retención de líquidos, que el paciente gana entre 1 y 2 kilos, pero que posteriormente se logra hacer la suplencia de la hormona tiroidea. Ese peso ya debe tender a la normalidad. Entonces, realmente lo que más vemos es el bocio y la disminución en la velocidad de crecimiento. Podemos también tener trastornos del desarrollo puberal, tanto como retrasos puberales,
es decir, que la pubertad se enlentece o se demora, como pubertad precoz en hipotiroidismos muy severos, donde esa TSH que está tan elevada va también a estimular otros receptores a nivel del ovario, que es lo que conocemos como el síndrome de Grunbach-Van Wyk. Estas niñas pueden tener alteraciones menstruales y en los varones puede haber aumento del volumen testicular. Como recordamos que hablamos de la fisiología, podemos tener que en los casos de hipotiroidismos manifiestos tener hipercolesterolemias con triglicéridos altos y HDL bajos. Puede también elevar los niveles de prolactina y también puede aumentar por ese estímulo de la TSH una hiperplasia hipofisiaria a expensas de esas células del tirotropo. También se mencionan y es muy frecuente que los papás nos digan que el niño está muy dormido, que ha tenido alteraciones en el desempeño escolar, trastornos depresivos, hipotonía, sobre todo en los bebés, en los lactantes, el pensamiento lento, intolerancia al frío, dolores musculares. Hay algunos síntomas un poquito más inespecíficos, pero ya toca preguntarlos pues muy incisivos, porque a veces los papás no mencionan mayores síntomas. Al examen físico podemos tener cuando hay hipotiroidismo de larga evolución, piel seca, pálida, fría, con un cutis marmorata, bradicardia, frecuencias cardíacas más lentas, respiración más lenta, hipotensión arterial y derrames pleurales y pericárdicos. A nivel digestivo tenemos estreñimiento, elevación de transaminasas y amilasa, ictericia, colestasis. Entonces, en esta paciente que ya habíamos visto que tenía irregularidades menstruales, labilidad emocional, bocio, entonces recordemos cómo se hace la revisión al examen físico de la glándula tiroides. Entonces, lo primero es la inspección. Vamos a ver cómo está el paciente. Se le va a pedir que haga una hiperextensión del cuello para revisar si se aprecia un aumento del volumen testicular solamente al examen físico, desde que está en hiperextensión o si es visible simplemente con el cuello extendido. Y en el caso de nuestra paciente teníamos un bocio 1B, era palpable y visible con el cuello extendido y no era visible con el cuello en posición central. También se hace una palpación de los diferentes lóbulos, se puede hacer una auscultación para ver si se escuchan soplos y tenemos también como importante hacer una revisión de los ganglios del cuello que recomiendan como en ese, tratando de buscar pues que no haya adenopatías. En esto es muy frecuente pues cuando hay nódulos tiroideos o sospecha de carcinoma de tiroides. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipotiroidismo adquiridos en niños y adolescentes? Entonces, en el caso de nuestra paciente, que era una adolescente, mujer, 15 años, se le hicieron unos anticuerpos tiroideos, peroxidasa que salieron francamente positivos por encima de 2000, tiroglobulínicos elevados y la ecografía de tiroides mostraba un bocio con parénquima heterogéneo. Entonces, se diagnosticó una tiroiditis autoinmune. Bueno, entonces la tiroiditis autoinmune es una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo adquirido. En sus fases iniciales hay niñas que pueden cursar con liberación excesiva de esta hormona tiroidea y tener una clínica de hipertiroidismo que se conoce como una hashimotoxicosis, la cual es transitoria, para posteriormente quedar en una fase hipotiroidea. Tenemos también dentro de las causas de hipotiroidismo, como hablamos en la parte de congénito también, el yodo, la deficiencia de yodo o el exceso de yodo en suplementos nutricionales, en medios de contraste también puede asociarse con hipotiroidismo. Y esta parte de medicamentos es muy importante porque tenemos muchos niños que reciben anticonvulsivantes como el ácido valproico, la fenitoína, el fenobarbital, que afectan la hormona tiroidea, el consumo de litio en los pacientes con trastornos psiquiátricos, en la amiodarona, inhibidores de tirosinquinasa, también afectan esta función tiroidea. Y pues los pacientes que vienen recibiendo antitiroideos en casos de hipertiroidismo, pues también pueden generar hipotiroidismo. En los pacientes que han tenido tratamientos de cáncer, los que han recibido radioterapia o yodo radioactivo también pueden generar una lesión de la glándula tiroides y llevarlos a un hipotiroidismo, así como los pacientes que son llevados a tiroidectomía por alguna patología oncológica, también pues van a tener un hipotiroidismo adquirido. Enfermedades infiltrativas,
También tenemos algunos casos de hipotiroidismos congénitos de inicio tardío. Los hemangiomas, que son pacientes que tienen malformaciones vasculares. Estos hemangiomas, cuando son de gran tamaño, tienen un exceso de una enzima que es la de iodinasa 3, que va a hacer que se afecte esa interconversión de la hormona tiroidea, lo que va a generar un hipotiroidismo secundario a esto. También hay casos muy raros de resistencia a las hormonas tiroideas, donde hay mutaciones de unos transportadores y unos receptores que van a hacer que tengamos una resistencia a la hormona tiroidea a pesar de que se libere adecuadamente. Los síndromes genéticos, como el Down, el Turner, el DiGeorge, entre otros, también pueden tener hipotiroidismo. Entonces son pacientes que se deben vigilar con mucho cuidado. El hipotiroidismo central, que es muy raro, vamos a ver ahorita un poquito, también es una de las, digamos, a tener en cuenta en los pacientes que tienen patologías del sistema nervioso central que nos pueden llevar a hipotiroidismo. Entonces, en el caso de nuestra paciente, vamos a hablar un poquito de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esta es la causa más frecuente en este momento de hipotiroidismo adquirido. Se incrementa con la edad y es mucho más frecuente en las damas, mucho más frecuente en las niñas en una proporción de 4:1. Es frecuente en la edad escolar y en la adolescencia y también es más frecuente en los síndromes genéticos, en el Down, en el Turner, en el Noonan y en los pacientes que tienen alguna otra patología autoinmune como la diabetes mellitus tipo 1, el vitiligo, la enfermedad celíaca, alopecias areatas, todas estas pueden tener mayor riesgo de hipotiroidismo. El síndrome de Turner, que es una condición que nosotros vemos en endocrinología, pues para nosotros es frecuente, son niñas con talla baja y con algunas características al examen físico que quería como resaltar hoy, como la implantación baja del cabello, tórax ancho, problemas, deformidades esqueléticas y tienen algunas falla ovárica, dificultades, una pubertad diferida, son niñas que frecuentemente pueden tener hipotiroidismos y que debemos estar sensibilizados en el diagnóstico para poder estarlos detectando de forma oportuna. Entonces, la tiroiditis autoinmune o de Hashimoto es una enfermedad que es generada por una predisposición genética en estos o estas pacientes, donde hay unos genes implicados, unos antígenos compatibles de histocompatibilidad que están, digamos, ya se sabe que tienen mayor riesgo, como los que están aquí descritos, y algunos genes que tienen también alteraciones en esa activación del sistema inmune. Entonces, estos pacientes lo que van a tener es alguna nota ambiental en cierta predisposición genética que va a hacer que se exprese ciertas proteínas que van a ser reconocidas por estas células B como extrañas. Entonces, ahí se ha visto que esta respuesta exagerada del sistema inmune de la célula B y de los linfocitos TCD4 nos van a llevar a un aumento del perfil de los T helper 1, un perfil más de inmunidad celular para generar apoptosis, generar una activación de los linfocitos TCD8 que va a hacer una inflamación de esa glándula tiroidea y posteriormente incluso necrosis y fibrosis de la glándula, que va a llevar a un hipotiroidismo francamente en estas pacientes. Entonces es muy importante, digamos, tenerlo muy presente. ¿Qué otras causas de hipotiroidismo tenemos adquiridos? Esta es menos frecuente, pues en pediatría están las tiroiditis de Kerbein o subagudas o granulomatosas, que son postvirales. Los pacientes pueden referir que han tenido previamente algún cuadro viral, fiebre y tienen mucho dolor en la glándula tiroides. Son muchas veces transitorias. Y tenemos casos mucho más raros como la tiroiditis supurativa aguda. Esta tiroiditis supurativa aguda generalmente es dada porque hay una alteración anatómica de base como una fístula en el seno piriforme. También es frecuente en pacientes inmunocomprometidos y son niños que tienen síntomas de inflamación local y sistémica muy importante, fiebre, aumento de reactantes de fase aguda, en la ecografía se observa absceso y pues el manejo aquí es antibiótico y quirúrgico. Entonces, tenemos también, dado que el yodo es uno de los
pues es fundamental para la síntesis de la hormona tiroidea, la deficiencia de yodo también es una de las causas de hipotiroidismo. Sin embargo, hoy en día, gracias a la estrategia de yodificación de la sal, pues ya es más raro que tengamos zonas endémicas con deficiencia de yodo. Incluso en la última encuesta de salud y nutrición del 2015 mencionan que en nuestro país puede haber incluso exceso de yodo. Entonces, aquí les traje como los requerimientos de yodo según la edad. Como ustedes pueden observar, en el primer año de vida el requerimiento es de 110 a 130 microgramos por día y ese requerimiento se aumenta en la etapa de la adolescencia entre los 9 y los 13 años, siendo mucho más alto en las mujeres gestantes y las que están lactando. Entonces, ¿qué alimentos tienen yodo? Entonces ya hablamos de que la sal de nuestro país es yodada, el pan, el queso, los lácteos, los pescados de agua de mar, las algas marinas, mariscos, la soya, todas son estas fuentes ricas de yodo que son de consumo muy frecuente. Tenemos que se habla de deficiencia de yodo cuando se hace una medición de yodo en orina y este es por debajo de 50 microgramos por litro, siendo una deficiencia severa si está por debajo de 30 microgramos y donde hay un posible exceso cuando está por encima de 450. Sin embargo, digamos que esta medición de yodo en orina realmente no es un examen que pidamos de rutina, ni que se haga de forma fácil, pues como en la consulta. Es, digamos, importante saberlo y de pronto para estudios poblacionales se hace. Entonces, nosotros en la práctica clínica, cuando a ustedes les llega un paciente en la consulta, ¿qué pruebas de laboratorio deben solicitar? Entonces, para diagnosticar un hipotiroidismo debemos solicitar una TSH y una T4 libre, una tiroxina libre. En el caso de nuestra paciente, como teníamos la sospecha por la edad de que tenía una tiroiditis autoinmune, solicitamos unos anticuerpos tiroideos, siendo los peroxidasa los más frecuentemente, los que más se ven implicados, hasta un 90% de los casos. Los anticuerpos antitiroglobulina son menos frecuentes, pero también los solicitamos en un 35-50% de los casos. Y también solicitamos una ecografía de tiroides para evaluar esa glándula, ver la morfología, descartar que no haya un nódulo, especialmente cuando hay bocio y es asimétrico, o si palpamos un nódulo con mayor razón, pues se debe hacer esta ecografía. La interpretación de las pruebas de la función tiroidea, vamos a repasarlas aquí como en este cuadro, donde tenemos que si el trastorno es en la glándula tiroides, entonces va a haber una elevación de la TSH que generalmente está por encima de 10 con una T4 libre que está baja. Subclínico, tenemos esos casos donde aún la T4 libre está normal y la TSH está ligeramente elevada entre 5 y 10. En los casos donde tenemos una TSH normal o baja, con una T4 libre baja, el hipotiroidismo es generado a nivel del sistema nervioso central, es decir, en hipófisis o en hipotálamo, por lo tanto, tenemos estas características en el perfil tiroideo. Y podemos tener pacientes en cuidado crítico, donde hay una alteración de la función tiroidea, donde también podemos tener ese perfil de una T4 libre baja con una TSH que está normal o ligeramente baja. Aquí tenemos valores de referencia de la función tiroidea. Estas son tomadas de UpToDate en niños, para lactantes y niños. Valores propios colombianos no tenemos, entonces generalmente nos apoyamos mucho en estas referencias internacionales. Ahí pues ya quedarán para ustedes para la consulta. Y es importante cuando interpretan un perfil tiroideo interpretarlo según el valor de referencia para la edad y tener mucho cuidado, sobre todo en los recién nacidos, en el menor de un año, que son donde más, digamos, son más susceptibles, más sensibles a una deficiencia de hormona tiroidea. Tenemos también otro caso, digamos, otra entidad muy importante que es los pacientes con exceso de peso, sobrepeso y obesidad. Ellos tienden a tener una elevación de la TSH que es normal y es secundaria al exceso de peso, pero que no es generada por, digamos, no es tener un hipotiroidismo francamente, sino lo que llamamos un hipotiroidismo subclínico. Esas TSH elevadas en ellos realmente van a mejorar solitas en la medida que el paciente logra bajar de peso y no es necesario hacer ningún tratamiento farmacológico, sino más una vigilancia y recomendaciones en el estilo de vida. El hipotiroidismo central es
todas aquellas patologías del sistema nervioso central en hipófisis o en hipotálamos, llámense tumores, que nosotros en pediatría tenemos tumores de la región de la silla turca como los craniofaringiomas, tumores hipotalámicos o pacientes que han tenido infecciones o infiltración de otras enfermedades como histiocytosis, sarcoidosis, que van a llevar a afectación de esa liberación de la hormona TSH o TRH y pueden tener estos hipotiroidismos centrales. También tenemos pacientes con defectos congénitos en la señalización de la formación del hipotálamo, de la hipófisis, que pueden darnos hipopituitarismos o defectos aislados de estos problemas tiroideos, donde deben vigilarse de forma muy, digamos, cuidadosa, porque casi siempre vienen asociados a otras deficiencias endocrinas. Entonces, en este caso, para el diagnóstico del hipotiroidismo central, como vimos, el problema no es que la TSH no logra aumentarse, entonces esta quizás no es válida para el diagnóstico ni para el seguimiento de estos niños. El diagnóstico lo hacemos básicamente basado en la T4 libre y el seguimiento y la evolución y la respuesta de la terapia farmacológica la vamos a evaluar con la T4 libre, la cual debe estar de la mitad superior del rango de referencia para la edad hacia arriba. Y tener mucho cuidado, como les mencioné, que si hay una sospecha de hipotiroidismo que es central, debemos evaluar también los niveles de cortisol de este paciente para estar seguros de que no tenga una deficiencia de cortisol, y estos pacientes requieren antes del inicio de la levotiroxina una suplencia de cortisol, una suplencia de hidrocortisona para tratar de evitar una crisis adrenal por una deficiencia de cortisol, ya que al suplementar la levotiroxina vamos a aumentar el metabolismo del cortisol y podemos desencadenarle una crisis suprarrenal. Entonces es muy importante ser muy cuidadosos cuando tengamos niños con lesión del sistema nervioso central, hipotiroidismo central, es siempre evaluar el cortisol antes de iniciar la levotiroxina. Entonces aquí tenemos un algoritmo que es de resumen de lo que ya estuvimos hablando para que lo tengan como de referencia para lectura en casa. Aquí lo tenemos basado pues en los niveles de la TSH, si está por encima de 10, si está por debajo de la T4 libre, cómo hacer la diferencia con el subclínico del francamente manifiesto y según los síntomas neurológicos. Entonces se los traje aquí como para que lo tengan de repaso en la casa. ¿Y cuándo tratar el hipotiroidismo? Entonces recordemos que para nosotros es muy importante la clínica del niño, estar seguros de esa dinámica de crecimiento. Si es un paciente que ya tiene una talla baja, una velocidad de crecimiento lenta, estamos con una TSH que está por encima de 10 y en ascenso, una T4 libre que está por debajo del valor de referencia, hay esa indicación de iniciar tratamiento. Existe controversia con el tratamiento en hipotiroidismo subclínico. En subclínico, que es ese paciente con una TSH ligeramente elevada, entre 5 y 10, pero con T4 libre normal. Realmente estos pacientes, dependiendo de la etiología, uno les hace más es un seguimiento. Entonces uno va haciendo un seguimiento de ese paciente y no hace tratamientos inmediatos, sino más una vigilancia en ese perfil tiroideo, ya dependiendo del caso de si hay una tiroiditis autoinmune y esa TSH va en ascenso, uno ya empieza a hacer tratamientos, o si hay bocios, también empieza uno a hacer tratamiento en hipotiroidismos subclínicos. Pero no necesariamente, por ejemplo, en lo que vimos ahora, el sobrepeso o la obesidad, no requieren inicio de tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones a tener en cuenta en ese tratamiento? Entonces, es muy importante la dosis de la levotiroxina, que ya la vamos a revisar, que se dé siempre en ayunas, mínimo 1 hora antes de desayunar y con abundante agua. Tener en cuenta el objetivo de esa TSH, que la idea es normalizarla en el rango de referencia de la mitad hacia abajo y la T4 libre de la mitad hacia arriba. La presentación es en tabletas y lo ideal es no cambiar de marcas cuando uno inicia una levotiroxina, porque son medicamentos de estrecho margen terapéutico. Entonces se recomienda seguir con la misma marca, recomendar que no se administre junto con otros medicamentos, sobre todo por ejemplo en los recién nacidos que están tomando sulfato ferroso, se deben dar en diferentes momentos. En el recién nacido en hipotiroidismo congénito se recomienda darlo en cucharita metálica,
en agua, idealmente, o si es recién nacido, pues en un poquito de leche materna, y en lo posible con ellos que lleve un poquito de ayuno entre toma y toma de la leche. Ya al niño grande se le debe dar la recomendación de que sea siempre con agua y con mínimo 1 hora de ayuno. Y recordar siempre lo que hablamos del hipotiroidismo central, ser muy cuidadosos y evaluar los niveles de cortisol antes del inicio de la levotiroxina. ¿Cuál es la dosis? Entonces, en un hipotiroidismo adquirido, la dosis es de 100 microgramos por metro cuadrado día. Y aquí se las traje por edad. Tenemos de 1 a 12 meses de 7 a 10 microgramos por kilo por día, de 1 a 3 años de 4 a 6 microgramos por kilo por día, de 3 a 10 años de 3 a 5 microgramos por kilo por día, y ya de 10 años en adelante la dosis es más baja, de 2 a 4 microgramos por kilo día. Entonces había una salvedad, y es que en los hipotiroidismos de consumo, como en los pacientes con hemangiomas, pueden a veces requerir mayor dosis de la levo. Las interacciones con medicamentos son muy importantes, hay que estar muy atentos en ese paciente que no nos evoluciona bien, que no se logran las metas en el perfil tiroideo. Entonces, si es que hay alguna condición de absorción de la levotiroxina, enfermedad celíaca, enfermedades de mala absorción, cirugía bariátrica, medicamentos que limiten la absorción de la levotiroxina como otros suplementos, calcio, hierro, sucralfate, medicamentos que afecten la absorción como inhibidores de bomba de protones. Todos estos medicamentos se deben dar por lo menos con 1 hora de diferencia de la levotiroxina. Y para llevar a casa estos mensajes les traigo el día de hoy. Entonces, el hipotiroidismo congénito es la principal causa de retraso mental prevenible. Es decir, que si nosotros hacemos un adecuado tamizaje, interpretación de este tamizaje, vamos a evitar un niño con un problema de discapacidad cognitiva. Entonces, es muy importante saber que existe, estar muy atentos a ese tamizaje neonatal. Usualmente estos niños no tienen manifestaciones clínicas, por lo tanto es muy importante estar muy sensibilizados con este tema. La principal manifestación del hipotiroidismo adquirido, que lo vimos, es el enlentecimiento en esa velocidad de crecimiento y la talla baja. La causa más frecuente de hipotiroidismo primario es la tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento del hipotiroidismo es con tabletas de levotiroxina, las cuales se deben ajustar según el peso y según la edad del paciente, y recordar las recomendaciones de ayuno en su administración y evitar estar cambiando de marca, que sigamos siempre con la misma marca debido al estrecho margen terapéutico de ese medicamento, y que ante la presencia o sospecha de un hipotiroidismo central se debe descartar la deficiencia de cortisol y suplementar con hidrocortisona previo al inicio de la levotiroxina. Muchas gracias. Aquí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda de la conferencia.